Unidad 5. Biomecánica de las articulaciones y cadenas cinemáticas, las estructuras adaptadas funcionalmente al movimiento. Ya hemos mencionado que vamos a abordar el estudio biomecánico en función de todo un sistema, y los subsistemas dentro del cuerpo humano van a ser las cadenas cinemáticas o cinéticas. La diferencia está dependiendo de lo que estemos estudiando. Si estamos estudiando el movimiento sin importar las fuerzas, vamos a estar analizando cadenas cinemáticas. Si estamos estudiando el conjunto de fuerzas internas y externas que actúan sobre esa cadena, entonces se van a denominar cadenas cinéticas. Para hacer un poco de historia y de antecedentes, encontramos por primera vez el concepto de cadena cinética en Rayleigh, que proviene de la ingeniería, fin del siglo XIX. Un poco más en el siglo XX, 1933, se menciona el concepto de cadena cinética aplicado a la rehabilitación en el Congreso Internacional de Ortopedia de ese año. Lo hace Hans von Baer. Pero empezamos a notar un poco más de profundización de los conceptos a partir de Steinler en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en Kinesiology of the Human Body, un libro muy interesante que incluso está en la bibliografía. Steinler definió en aquel momento a las cadenas cinéticas como la combinación de varias articulaciones sucesivamente organizadas constituyendo una unidad motora compleja. Vemos los primeros dibujos de Rayleigh en la figura de la derecha, y en la actualidad ya están aplicándose estos modelos cibernéticos y robóticos en prótesis y en ortesis. Para abordar el concepto un poco más actual, vamos a mencionar que las cadenas cinemáticas son la sucesión de unidades biomecánicas y eslabones óseos que se van a reunir para cumplir un objetivo o una función. Para el estudio de las cadenas cinemáticas vamos a tener que recordar también el sistema de referencia, es decir, los elementos de orientación desde el punto de vista anatómico. Los elementos de orientación interno son los planos convencionales que van a estar ubicados en la unidad biomecánica más proximal de toda esa cadena cinemática, y vamos a recordarlos como el plano sagital, el coronal o frontal y el transversal o horizontal. Los elementos de orientación externos pueden estar relacionados a objetos, suelo o puntos de referencia, también en los ejes cartesianos tridimensionales. En este análisis tenemos que considerar la construcción anatómica, es decir, vamos a tener que hacer un repaso de las estructuras anatómicas de la región, de la unidad biomecánica y de los eslabones óseos, las características antropométricas del movimiento de esa persona, porque en la medida en que se modifica alguna de estas mediciones o dimensiones, va a estar generando un encadenamiento de movimiento muy diferente. Si estamos analizando las fuerzas, es decir, cadenas cinéticas, entonces tenemos que evaluar, como ya hemos visto en unidades anteriores, los momentos de fuerzas internos provocados por los mismos músculos o tensiones ligamentarias, faciales, o momentos de fuerza externa generados por objetos o maquinarias o la participación de otra persona. Cuando uno empieza a estudiar las cadenas cinemáticas, es decir, la cantidad de movimiento que puede generar cada relación de unidades biomecánicas y eslabones óseos, se van a estar sumando los grados de libertad de cada una de las unidades biomecánicas a lo largo de toda esa cadena cinemática. Por ejemplo, si nosotros empezamos una cadena cinemática de miembro superior en la unión con el tronco a través de la articulación externo-costoclavicular, es una articulación que, si bien es un encaje recíproco, va a tener 3 grados de libertad de movimiento. Una escápulo-torácica, una sinsarcosis, que también va a tener 3 grados de libertad de movimiento. La articulación acromio-clavicular, que si bien es plana, va a tener 3 direcciones
de deslizamiento y se le va a sumar en este sector bien proximal la glenohumeral o escapulohumeral, también triaxial por ser una enartrosis. Quiere decir que en el sector más proximal de la cadena cinemática de miembro superior ya tenemos 12 grados de libertad de movimiento. A esto se le pueden sumar los 2 grados de libertad de movimiento del codo, es decir, el codo propiamente dicho y las radiocubitales. Y para seguir el análisis hasta la muñeca solamente, vamos a ver que la articulación de la muñeca es una biaxial, por lo cual en todos los grados de libertad de movimiento de la cadena cinemática de miembro superior, desde que se une con el tronco hasta la muñeca en este análisis, habría que seguir sumándole todos los grados de libertad de las articulaciones más distales propias de la mano. Pero para simplificar un poco ahora el análisis, llegamos a 16 grados de libertad de movimiento, que nos está mostrando la gran adaptación a la movilidad, a la importancia de ubicar a la mano como el segmento motor distal en cualquier punto y posición del espacio. Hagamos el ejercicio de contar los grados de libertad de movimiento, pero en la cadena cinemática de miembro inferior. Se reúne con el tronco en la articulación sacroiliaca con un solo grado de libertad en una articulación sinovial por delante y una sínfisis en donde en el sector más anterior de la pelvis tiene solamente un poco de compresión y de distracción o diástasis. Quiere decir que en estos son imperceptibles. Empezamos después en la coxofemoral con 3 grados de libertad de movimiento. En la rodilla, en la posición propia de la especie de extensión, hay un solo grado de libertad de movimiento, pero vamos a poder sumarle la rotación cuando ésta se encuentra en flexión. Y si llegamos al tobillo, de la misma manera que analizamos en miembro superior la muñeca, vamos a llegar a sumarle un grado de libertad en la articulación troclear de la tibio peroneo astragalina. Cuando hacemos esta suma a nivel de la cadena cinemática de miembro inferior, estamos contando 6 grados de libertad de movimiento o 7 si estamos considerando la rotación de la rodilla. Contrastado con los 16 grados de libertad de movimiento de la cadena cinemática del miembro superior, nos muestra la adaptación del miembro inferior a la estabilidad, a soportar pesa y a transmitir carga, en lugar de la movilidad. Sin embargo, todos estos grados de libertad de la cadena cinemática, cualquiera que estemos estudiando, excede en las que necesitamos para los movimientos de la vida cotidiana. No llegamos a utilizar ni todos los grados de libertad de movimiento simultáneamente, ni todas las amplitudes, los rangos de movimiento de cada unidad biomecánica. Quiere decir que hay un principio de reservas por las dudas. En algún momento algún sector, un segmento, un óseo, un eslabón o una unidad biomecánica se limita en movilidad, tanto en amplitud como en algún eje, aparece la aplicación del principio de las compensaciones del segmento vecino para poder igual ubicar el objeto o el objetivo del gesto motor y así ser efectivo, eficiente y eficaz. Según estudiamos entonces, el grado de libertad de movimientos de las cadenas cinemáticas va a estar dependiendo de 2 parámetros, o del número de segmentos disponibles o de la movilidad de las articulaciones, de las unidades biomecánicas. El número de segmentos disponible va a ser cuanto más segmentos tenga, es decir, eslabones óseos, contenga la cadena cinemática, mayor va a ser la cantidad de movimiento, la libertad de movimiento, y se van a ir sumando las velocidades angulares de cada uno. Por esto, por ejemplo, nos va a brindar muchísimas posibilidades de prensión la unión de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal, que tener una sola articulación con una pinza gruesa sin tanta versatilidad en la toma o presa de los objetos pequeños. La movilidad de las articulaciones va a estar dependiendo
del tipo de articulación, es decir, el género, los grados de movilidad, como estuvimos mencionando antes, y el estado de la articulación, es decir, la característica normal de las estructuras. Esto nos va a dar unos grados de movilidad desde el punto de vista pasivo, pero si uno empieza a considerar el estado de la musculatura, la fuerza, la longitud, la tensión, entonces ello va a brindarnos el estado de la movilidad activa de las articulaciones. Los tipos de movimientos que vamos a encontrar en las cadenas cinemáticas lo vamos de nuevo a estudiar un poquito más adelante en esta clase con como movimientos de las unidades biomecánicas, claramente. Cuando se consideran en conjunto los movimientos de toda la cadena cinemática, podemos encontrar movimientos de rotación o giro alrededor de un eje longitudinal, o los movimientos de rotación en los otros ejes de los planos perpendiculares a este, que se van a transformar en movimientos angulares. Estos movimientos angulares pueden ser continuos, es decir, que se van sumando los movimientos o los ángulos de movilidad de las articulaciones vecinas, todos en el mismo sentido, como por ejemplo vemos en la primera de la imagen izquierda abajo, que genera un miembro inferior la sucesión de flexión y en el siguiente la sucesión de extensión. O movimientos angulares alternados, es decir, que la sucesión de unidades biomecánicas de la cadena cinemática empieza a realizar recorridos angulares para determinado sistema de referencia, primero en un sentido, por ejemplo, en contra de las agujas del reloj, y luego cuando se va hacia la extensión, en la figura que se encuentra más a la derecha, y a favor de las agujas del reloj cuando genera una flexión de cadera, una extensión de rodilla y una dorsiflexión de pie. Otro concepto es el de traslación de toda la cadena cinemática, y esto se ve en la figura de la parte superior derecha. Si se van alternando movimientos angulares en donde el punto fijo primero es un extremo, se genera un movimiento angular en un sentido, cambia el punto fijo al otro extremo de ese eslabón óseo y avanza con otro movimiento angular para el mismo sistema de referencia, ese hueso o ese centro de masas de estar en una posición inicial se cambió a estar en otra posición con un desplazamiento o traslación. Entramos ahora en un tema un poquito más controvertido, incluso más complejo, que es el análisis de los tipos de cadenas cinemáticas. La clasificación es relativamente simple, pero muchas veces se intenta clasificar a todo un gesto motor o todo un movimiento o toda una secuencia dentro de un solo tipo de cadenas. Y aquí es donde empieza el problema. Vamos a definir cada una. Las cadenas cinemáticas abiertas, propiamente dichas, son aquellas en donde el extremo distal no tiene que vencer ningún tipo de carga ni de fuerza, es decir, el extremo distal está libre. Cuando se le pone algún tipo de carga o peso que movilizar, sea leve o fuerte para esa carga, para esa persona, entonces entramos en el concepto de cadenas cinemáticas frenadas. Pero tanto la abierta propiamente dicha como las frenadas, el punto fijo de toda la cadena es bien proximal y el punto móvil es bien distal. Cuando definimos cadena cinemática cerrada, cambia el punto fijo en el extremo distal de esa cadena y la carga o el peso, la fuerza que tiene que vencer es contra una resistencia que no lo puede vencer, por lo cual el movimiento se traslada a todo el sector proximal de esa cadena. Cuando estamos analizando ejemplos aislados, es claro, por ejemplo, pensar en una cadena abierta propiamente dicha como el clásico parar el colectivo, saludar a una persona, porque el extremo distal del miembro superior no está venciendo ninguna resistencia. Como ven en la foto, un curl de cuádriceps, un ejercicio de fuerza de cuádriceps con una pesa a nivel del tobillo,
en la flexoextensión de rodilla, entraría dentro de las clasificaciones de cadenas frenadas. Y cuando hacemos una sentadilla para el miembro inferior, el punto fijo se encuentra en el apoyo plantar y el movimiento de todo el sector proximal de la cadena cinemática de miembros inferiores está mostrándonos una cadena cerrada. Ahora, ¿qué pasa si vemos el gráfico, la figura del ciclista? Podemos pensar en una clasificación que abarque a todo, que decir andar en bicicleta es alguno de estos tres tipos de cadenas. Claramente tenemos que considerar en el análisis los puntos que están mencionados un poco más abajo. Si uno habla de todo el sistema ciclista más bicicleta que está en apoyo contra el suelo, sí es una cadena, es todo un gesto, un sistema de cadena cerrada en donde el punto fijo está en los sectores de apoyo de la bicicleta para el plano vertical y no puede vencer la resistencia o la tercera ley de Newton que le opone el suelo. Pero si entramos en determinada cadena cinemática dentro del cuerpo del ciclista, vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el miembro superior derecho, que está relajado a un costado y que está en cadena abierta, a el pedaleo, que está venciendo la fuerza de fricción y el peso el propio peso del cuerpo y de la bicicleta, por lo cual es una cadena frenada, a veces fuertemente frenada, otras veces levemente frenada, pero sigue siendo el punto fijo proximal y el punto móvil distal. Y diferente es el miembro superior izquierdo, que está apoyado y cerrado sobre el manubrio, generando una cadena cinemática cerrada. También podemos pensar en las fases de un movimiento. En una fase puede estar una cadena cinemática trabajando como abierta o frenada y en otra fase como cerrada, como podemos pensar en la marcha, ¿no es cierto? En el sentido del movimiento, no es lo mismo estar recibiendo un salto, amortiguando, que generando el impulso y la potencia para saltar lo más alto o lo más lejos. Es decir, que también hay que tener en cuenta el objetivo de ese movimiento. Si yo estoy en ese momento tratando de alcanzar lo más alto posible para cabecear una pelota, o si estoy tratando de saltar el largo, y hay que ver en ese caso qué fase del movimiento estamos analizando. ¿Cuáles son las características principales de cada uno de estos tipos de cadenas? Bueno, vamos a ver que las cadenas cinemáticas abiertas, como vemos, el saludar en este esquemita figurativo, o por ejemplo en la bailarina, tendríamos que discriminar el miembro inferior derecho o los miembros superiores. Sin embargo, el miembro inferior izquierdo se encuentra en cadena cerrada. Para analizar las cadenas abiertas con sus características, vemos que va a poder producir movimientos rápidos, amplios, como los lanzamientos o los golpes en la fase antes de estar en contacto con el objeto o producir una resistencia en el extremo distal, movimientos balísticos. Tiene la característica de mejorar la movilidad y la elasticidad. Para eso, para estos objetivos, se puede estar utilizando en rehabilitación, para entrenar la fuerza. Tiene una alta exigencia mecánica y exige mucha coordinación, justamente porque cualquier alteración en la secuencia de la coordinación puede producir lesiones. Las características de las cadenas frenadas, débil o fuertemente, esto depende de cada individuo, de la carga relativa, va a estar definida porque mencionamos el extremo distal está sometido a cargas, o más leves o más fuertes, y permiten un movimiento explosivo, como por ejemplo para los saltos en la fase ya de despegue. Los músculos agonistas en la fase previa al salto van a estar preestirados y acumulando energía de tensión, y son las características, como los gráficos de los muñequitos muestran, aquellos ejercicios con pesas o con máquinas de musculación, que se pueda vencer la carga en el extremo distal. Sigue siendo el punto fijo proximal y el extremo distal el que se mueve. Las características de las cadenas cinemáticas cerradas
como mencionamos antes, en el extremo distal no puede vencer la carga, de manera que se transforma en punto fijo y los movimientos se empiezan a eh, provocar en el sector más eh, proximal. Son los casos de los movimientos con pedales que, de nuevo, no se vence la resistencia, no como el del ciclista que sí la vence. El suelo, otra persona, en donde se genera una contrarresistencia imposible de vencer, barras o máquinas u objetos que cierren el sistema. Hay traslación del sistema del centro de gravedad, perdón, y se va a poder trabajar con contracciones isométricas, concéntricas o excéntricas, con mucha fuerza justamente que no puede vencerse. Son movimientos como características muy estables con menor riesgo de lesión. Si armamos un cuadro comparativo de las características diferenciales, sobre todo aplicado a la rehabilitación, a los programas de ejercicios en kinesiología, vemos que comparativamente los ejercicios de cadena cinemática o cinética abierta van a estar aumentando las fuerzas de distracción o las rotacionales en una articulación, van a aumentar la deformación articular, disminuyendo la estabilidad y aumentando las fuerzas de cizallamiento. Por lo cual hay que tener cuidado en qué momentos o en qué patologías hay que estar cuidando el uso de este tipo de ejercicios. Mientras que los ejercicios de cadena cinética cerrada van a estar aumentando las fuerzas compresivas articulares, dándole mayor estabilidad y aumentando también la congruencia articular. Entonces, si planteamos determinado gesto motor, vemos el objetivo de ese gesto, como acá estos dibujitos de patear la pelota, lo dividimos en instantes y en fases, vemos el sentido del movimiento, definimos cuál es la cadena cinemática que vamos a estar estudiando y analizamos todo el sistema. Podemos pensar en que un determinado gesto motor se clasifique en un solo tipo de cadena. Este es un poco el ejercicio práctico que van a empezar a aplicar los conceptos que recién vimos. Y entre paréntesis, para profundizar y abarcar bien este tema, tengan en cuenta que dentro de la bibliografía eh, recopilada de la unidad 5 se encuentra el capítulo de Hainaut, en donde habla de cadenas cinemáticas o biocinemáticas como un sinónimo. También está el de escaneo, la digitalización de algunas hojas del libro de Aguado Xodar, de eficacia deportiva, en una recopilación digitalizada aparte que la denominé Unidad 5 bis, que está también subida en la página, está la digitalización de un artículo de Davis y Clark hablando de cadenas abiertas y cerradas en la rehabilitación y algunas hojas de los capítulos de Steinler, es decir, el mismo libro inicial, el original. Y para ampliar está también, y más actualizado, está el artículo de la bibliografía complementaria que es de Carandícar y Ortiz Vargas de 2011. Con esto está muy completo el análisis de cadenas cinéticas o cinemáticas. Repasemos un poco desde la unidad 1 cómo habíamos planteado el estudio de la biomecánica del sistema locomotor. Vamos a tener el análisis de los gestos motores. Recuerden que los gestos es más que solo un movimiento, es la sucesión coordinada de un conjunto de movimientos que lo vamos a poder dividir en instantes o fases, que vamos a tener que definir a todo el sistema, es decir, cuerpo, objetos, el medio y todos los elementos que van a estar interviniendo dentro de ese sistema, y vamos a poder estar estudiando subsistemas que son las cadenas cinemáticas o cinéticas, dependiendo de qué parte de la mecánica es la que vamos a estar aplicando. Lo hemos mencionado en el inicio de la clase: cinemática,
si estudia el movimiento, sin importar las fuerzas, cinética si estamos estudiando las fuerzas. Las cadenas cinemáticas, entonces, las hemos definido como la sucesión de unidades biomecánicas y eslabones óseos que van a estar encadenándose para cumplir un objetivo o una finalidad. La biomecánica, la relación estructura-función, la adaptación funcional de los huesos, constituyendo los eslabones óseos, ya lo estudiamos en las unidades anteriores. Ahora vamos a entrar en el estudio de la biomecánica de las unidades biomecánicas. Y para esto vamos a empezar a también definirlas. Recordemos que el concepto de unidad biomecánica es un poco más abarcativo que el de articulación solamente, desde el punto de vista anatómico, como la describimos con todas sus estructuras. La unidad biomecánica no solamente involucra todas las estructuras articulares, sino también periarticulares, el tejido conectivo, la piel que rodea a ese segmento de la unidad biomecánica, vasos sanguíneos, arterias, venas, linfáticos, los nervios sensitivos y motores que van a estar brindando aporte a esa articulación. Entonces, unidad biomecánica es un poco más amplio y complejo o completo que solamente hablar de articulaciones. Y dentro de esta unidad biomecánica vamos a definir una unidad funcional interna para describir todas las estructuras que se encuentran de la cápsula hacia adentro, superficies articulares, cartílago, elementos de fibrocartílagos intraarticulares, de ampliación, de adaptación, la membrana sinovial, todo lo que están mirando desde la cápsula articular hacia adentro. Mientras que la unidad funcional externa vamos a encontrar la descripción de todas las estructuras que se encuentran desde la cara externa de la cápsula hacia la periferia. Entonces va a estar también los refuerzos de los medios de unión, los ligamentos intrínsecos o refuerzos de la cápsula como los ligamentos a distancia, bolsas serosas, músculos, tendones periarticulares, vainas sinoviales. Todas estas estructuras, la unidad funcional interna y externa, van a tener que adaptarse para cumplir distintas funciones. Algunas articulaciones y unidades biomecánicas se están reuniendo dos o más huesos para brindar movilidad de acuerdo a determinadas amplitudes articulares de rangos de movimiento y cantidad de ejes. Pueden estar dando estabilidad, como el caso de las articulaciones más centrales, como de la columna, o que están soportando más el peso en la zona más baja de la columna lumbar, o protección también, cuando están uniéndose dos o más huesos para generar cavidades y proteger a los órganos que aloja, también transmitir cargas, disminuir la fricción y facilitar el deslizamiento. En el desarrollo articular, tal como habíamos analizado en el desarrollo óseo, se pueden aplicar las teorías genómicas y epigenética. Inicialmente, el desarrollo, la formación de las articulaciones depende de la genética, ¿no? De la teoría genómica, es decir, que en una articulación se encuentre desarrollándose donde debe, que tengamos un codo entre el húmero y el radio y el cúbito, tiene que ver con esta teoría genómica. Y poco va a depender o no va a depender de las presiones mecánicas que se están generando inicialmente. Pero los movimientos tempranos de estas extremidades, por lo menos en un embrión de unos 54 días, pueden empezar a contribuir con la cavitación de esa articulación. El desarrollo de las articulaciones va a estar diferenciándose de acuerdo al tipo articular, ¿no es cierto? El que tiene que estar en cada una de los extremos óseos. En aquellas articulaciones más fibrosas, el mesénquima, que se encuentra entre los dos huesos que quiere unir, se va a estar diferenciando en un tejido conectivo denso para constituir, por ejemplo, la sinfibrosis, que son las suturas craneales.
En las articulaciones sin condrosis, ese mesénquima que se encuentra entre ambos huesos se va a estar diferenciando de un cartílago hialino, un fibrocartílago, como puede ser, por ejemplo, las anfiartrosis o la sínfisis. Eh, y el cartílago hialino va a ser el que está cubriendo toda la superficie articular. En cambio, las articulaciones de tipo sinovial o las diartrosis, se va a estar ese mesénquima diferenciando en tres capas. Los dos extremos que se contactan van a estar formando o constituyendo el futuro cartílago articular, y en el sector central se va a estar conformando una cavidad. Esa cavidad sinovial es la que se va a estar transformando en membrana sinovial, cápsula y las otras estructuras como meniscos, tendones o ligamentos. La mayoría de las articulaciones se completa en el inicio del periodo fetal. Sin embargo, hay algunas excepciones, como por ejemplo la articulación sacroilíaca o las pequeñas articulaciones de la mano, que lo hacen en pleno periodo fetal. Cuando vemos el interior de la cavidad articular, de la membrana sinovial, al principio se puede encontrar el líquido sinovial antes del nacimiento como si fuera más pegajoso, más viscoso. Ese líquido es el que ya vamos a estudiar en la unidad que viene, va a ser el principal nutriente del cartílago articular, porque estos no están vascularizados justamente. Con lo cual, compresiones y descompresiones que se alternan sobre el cartílago, con los pequeños movimientos que se producen en el movimiento fetal, va a estar generando una acción de bombeo que va a estar intercambiando los nutrientes y los productos de desecho entre la matriz cartilaginosa y ese líquido sinovial. En muchos casos, entre medio, en muchos casos articulares, el sector del tejido mesenquimatoso queda como un rudimento y va a estar desapareciendo, mientras que en otros queda un fibrocartílago intraarticular constituyendo, por ejemplo, un disco, como el caso de la articulación temporomandibular, o la esternocostoclavicular, o la acromioclavicular, o también con formación de media luna, como por ejemplo los meniscos. Los mismos músculos que van a estar moviendo a estas articulaciones en el periodo fetal van a estar generando contracciones que favorecen la nutrición del cartílago, y se puede notar que muchas veces los casos de parálisis de estadios tempranos del desarrollo van a estar generando una pérdida de la cavidad articular y causando una fusión de las superficies, alterando de manera congénita ese desarrollo de la articulación normal. Un punto importante en la epigenética justamente son las presiones modelantes. Durante el periodo fetal los movimientos van a estar modelando esa cavidad y la normalidad de la articulación, junto con el desarrollo de ligamentos, de músculos, de los tendones periarticulares. También las fibras nerviosas van a estar entrando en la articulación en este periodo fetal y van a estar inervando tanto los músculos periarticulares responsables de movilizar esa articulación, como también la inervación sensitiva que brinda la sensibilidad propioceptiva de esa articulación. Por lo cual es importante o es de interés comprender la estrecha relación que hay entre la articulación y los músculos periarticulares, todos inervados muchas veces por el mismo nervio y encargado tanto de la protección como de la estabilidad de la articulación y de la propiocepción. La adaptación funcional de las articulaciones de las unidades biomecánicas van a estar relacionando la estructura y la función, y vamos a tener cuatro conceptos, cuatro parámetros para poder analizar esta adaptación funcional: la morfología, es decir, la forma de las superficies articulares; la movilidad; la congruencia y la estabilidad. Vamos a ir desarrollando cada una. La morfología
es decir, la forma de las superficies articulares va a estar definiendo la mecánica articular. Y vamos a encontrar una clasificación un poco más actual que de todas maneras no contradice a la que estudiamos en anatomía, pero esta está brindada por la Universidad de Oxford a través de los autores Tortora y Grabowski. Ellos hacen una división funcional de aquellas articulaciones no sinoviales y las sinoviales o de artrosis. Dentro de las no sinoviales están clasificadas por el tejido que se encuentra dentro de su medio de unión. Entonces vamos a encontrar las articulaciones fibrosas, las que nosotros estudiamos como suturas o sinartrosis, las sindesmosis, que son unión a través de los ligamentos, y las gonfosis, que es la unión particular de la pieza dentaria en su alvéolo. Cuando el medio de unión es cartilaginoso, entonces vamos a estar hablando de la sincondrosis, típicos de la unión de las bases del cráneo y de la cara. Las fibrocartilaginosas, típicas las anfiartrosis y sínfisis, y a través de músculos las que estudiamos como sinsarcosis. En cambio, las articulaciones sinoviales, las articulaciones de artrosis que conforman una cavidad articular más compleja, en donde tienen muchos de todos estos elementos, es decir, que tiene tejido fibroso, fibrocartilaginoso, ligamentos, músculos y tendones periarticulares, van a estar clasificadas de acuerdo a su forma articular y de acuerdo a la cantidad de ejes que van a poder moverse. Nosotros estudiamos las articulaciones planas, también denominadas artrodias, que no son axiales, es decir, que van a poder moverse en 3 direcciones y en 6 sentidos distintos a través de los deslizamientos. La articulación troclear o en bisagra van a ser mono o uniaxiales y van a generar movimientos angulares. Una articulación trocoide, también denominada pivot, también es uniaxial o monoaxial, pero el tipo de movimientos característicos son las rotaciones. Los movimientos biaxiales, las articulaciones, mejor dicho, biaxiales, van a estar representadas por aquellas que son condilias o ciliares. En este caso, ciliar habla de silla de montar o encaje recíproco, y se van a generar movimientos angulares en 2 planos. Mientras que las esferas, las denominadas enartrosis, son triaxiales y van a tener movimientos angulares y de rotación. Si nosotros analizamos este tipo de articulaciones, desde las no sinoviales, fibrosas, cartilaginosas, vemos que tienen una distribución ubicada en el cuerpo en sentido céfalo-caudal y luego próximo-distal. Es decir, que empezamos teniendo a nivel del cráneo la sinfibrosis, en la base del cráneo y la cara la sincondrosis para tratar de proteger los órganos nobles, el sistema nervioso, luego las anfiartrosis, las fibrocartilaginosas que encontramos en la línea media, en todo el eje, a lo largo de la columna, en la sínfisis púbica, en algunas articulaciones del esternón, y yendo hacia lo más caudal y lo más lateral o distal, vamos a encontrar las articulaciones diartrosis o sinoviales, en donde la movilidad va a ser la característica de esta mecánica articular. Podemos encontrar entonces ejemplos a lo largo de todo el cuerpo de esta clasificación según la morfología. Y lo que tenemos en estos gráficos son los 6 géneros articulares de las diartrosis. Por lo tanto, la morfología de la estructura de las superficies articulares nos va a estar dando los ejes de movilidad. Van a estar relacionados morfología con movilidad. Vamos a poder clasificar, como estuvimos mencionando antes, en las articulaciones uni, bi o triaxiales y relacionarlos con los géneros articulares o la clasificación según la forma de la superficie articular clásica que hemos estudiado en anatomía. Encontramos otra clasificación según McConnell de principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, así que no es de las últimas. Sin embargo, habla de una clasificación un poco más funcional, dividiendo en una
clasificación anatómica y mecánica. Encontramos una clasificación que la articulación es anatómicamente simple cuando está reuniendo dos o más huesos dentro de una misma cavidad articular, y compleja cuando se forman dos cavidades articulares, dos cavidades sinoviales, como es el caso típico de la articulación temporomandibular dividida completamente por su disco articular. Desde el punto de vista mecánico, una articulación simple es aquella ovoidea, es decir, como un segmento de un huevo convexo en una superficie que se corresponde con una concavidad en ambos planos de la otra superficie. En esta está abarcando a las enartrosis, a las condilias, a las incluso de poco grado de curvatura, artrodias o planas, y la mecánicamente compleja, que son las ciliares, sillas de montar o encajes recíprocos, en donde tenemos una concavidad en un plano, en un sentido, y una convexidad en el otro, que va a estar encastrando exactamente con su superficie opuesta. En esta, una ciliar alterada, estaría también la troclear dentro de la clasificación de McConnell. La morfología articular, la forma de las superficies articulares, también tiene que ver con otro de los conceptos de la adaptación funcional, que es la congruencia. La congruencia en una articulación en dos superficies que se corresponden son superficies simétricas, en donde la mayor cantidad de los puntos de una superficie se corresponden a puntos a distancias iguales con la superficie que se enfrenta. Cuando se produce el movimiento, el eje no cambia, no hay desplazamientos, solamente hay giros, y las tensiones capsulares, cada vez que se produce el movimiento, también se hacen simétricas. En cambio, una articulación incongruente van a tener pocos puntos de contacto y de correspondencia de una superficie con la otra que se enfrenta, de superficies muy asimétricas, a veces una muy convexa con otra de poco grado de curvatura, de poca puntos equidistantes, no se encuentra el eje en el centro, sino que cuando se produce el movimiento de rotación y de deslizamiento va a ir trasladándose ese eje, y cuando se tensa la cápsula va a estar teniendo tensiones asimétricas, se tensa en un sector, se relaja en el otro, y el movimiento va a ser de mayor amplitud que aquellos congruentes. Así como la morfología la relacionamos con la movilidad, el concepto de congruencia lo vamos a relacionar con la estabilidad. La estabilidad, en términos generales, está hablando de mantener la congruencia articular en cualquiera de los planos y cualquiera sean las fuerzas que van a estar atravesando esa articulación como consecuencia de su función normal. Ahora, encontramos dos tipos de estabilidad, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista biomecánico. Se dice que la estabilidad es, desde el punto de vista anatómico, cuando la articulación tiene la capacidad de autobloquearse gracias a sus elementos intrínsecos, es decir, que la propia forma de las superficies articulares y las estructuras intrínsecas como el fibrocartílago, la cápsula y los ligamentos, con esa tensión capsuloligamentaria y bloqueo o autobloqueo de las superficies articulares, produce máxima congruencia y mejor estabilidad. En cambio, se menciona que la estabilidad es, desde el punto de vista biomecánico, cuando una articulación tiene la capacidad de soportar cargas fisiológicas sin que pierda las relaciones normales, la alineación normal de sus superficies, pero gracias tanto a sus estructuras articulares intrínsecas como periarticulares. Quiere decir que para mantener esa estabilidad se requiere gasto de energía, de contracción o cocontracción de músculos agonistas y antagonistas, por lo cual es diferente que la estabilidad
propia de una articulación por sus estructuras anatómicas que se va a dar sin gasto de energía. El estudio de las articulaciones, de la cinemática de las articulaciones, se va a poder dividir en osteocinemática y artrocinemática. La osteocinemática es el estudio del movimiento de los huesos en el espacio. En cambio, la artrocinemática es el estudio de los movimientos intrínsecos, íntimos o movimientos relativos dentro de la articulación, relativo entre las mismas superficies articulares. Cuando estudiamos la osteocinemática y desglosamos este término, sabemos que la cinemática entonces estudia el movimiento sin importar las causas, y la osteocinemática va a estar estudiando el desplazamiento de los huesos en el espacio. Y es por eso que vamos a tener diferentes tipos de movimientos para analizar desde la osteocinemática. Por un lado, los giros o rotaciones, en donde el hueso va a generar un movimiento alrededor de su eje vertical o longitudinal, o movimientos de balanceo, que son los movimientos angulares. Pero también vamos a poder encontrar movimientos osteocinemáticos de traslación, en donde va a estar cambiando el punto del centro de masas del cuerpo en su totalidad, o de una región que puede ser por ejemplo la pelvis o el tórax, o de un hueso, como por ejemplo si pensamos en el omóplato. El centro de masas va a estar generando una traslación, un cambio de posición con una trayectoria lineal o curva desde la posición inicial hasta la posición final. Una traslación del centro de gravedad de todo el cuerpo se realizaría en la marcha, por ejemplo, cualquiera de los tipos de locomoción, desplazamiento. El de una región sería cuando la pelvis, por ejemplo, se produce una traslación lateral de un punto hacia el otro con una trayectoria lineal, y de un hueso, por ejemplo, en el omóplato, cuando hay un deslizamiento del omóplato en sentido del ascenso y del descenso de este hueso en su posición en relación con la columna. Cuando observamos entonces estos tipos de movimientos, el de rotación o giro, vemos que el eje longitudinal de ese hueso y el punto de contacto con la otra superficie queda perpendicular a la superficie que se enfrenta, además de que el movimiento se hace en ese eje longitudinal. En cambio, el movimiento de balanceo, vamos a encontrar diferentes tipos de balanceo, son movimientos angulares, en donde el eje no va a quedar, el eje de ese hueso no va a quedar perpendicular a la superficie que se enfrenta. Cuando observamos entonces estos movimientos, el giro o rotación alrededor de un eje vertical o longitudinal va a estar generando un movimiento en el plano transversal u horizontal. Cuando estamos hablando de balanceos, el eje, que en este caso Gray lo está poniendo como un eje mecánico, pero nosotros ya estudiamos que el concepto de eje mecánico es uniendo los dos centros de rotación de las articulaciones vecinas, quiere decir que tendría que estar uniendo el centro de la cadera con el centro de la rodilla, y el desplazamiento del fémur con el movimiento angular puede estar barriendo el plano sagital o el plano frontal o coronal. Dentro de los balanceos vamos a poder diferenciar balanceos puros cuando el hueso está barriendo un solo plano, como por ejemplo puede ser el plano frontal o coronal para este ejemplo, y está realizando un movimiento de aducción o abducción. O balanceos impuros, en donde el hueso se mueve de manera angular pero no se circunscribe a un solo plano. La base o el extremo distal de ese hueso está conformando como la base de un cono, y estaría relacionado con los movimientos denominados de circunducción. Podemos entonces relacionar los planos convencionales que ya estudiamos
con los tipos de movimiento osteocinemáticos, porque sabemos que en osteocinemática estudiamos el desplazamiento del hueso en el espacio y desde el punto de vista convencional podemos ver los planos sagital, frontal o transversal y relacionar que los movimientos de balanceo se van a estar realizando en el movimiento, en el plano, perdón, sagital y frontal o coronal, y los de giro o rotación en el plano horizontal o transversal. Entonces, en el análisis de los movimientos osteocinemáticos podemos hacer una correlación de los planos, que ya estudiamos en anatomía, los ejes, los movimientos osteocinemáticos, es decir, balanceos o giros, y el nombre de estos movimientos dependiendo del plano y el eje que se está moviendo. Por ejemplo, balanceos del plano sagital a través de un eje lateral se van a denominar flexión y extensión. Los balanceos a través de un eje anteroposterior que cruza el plano frontal o coronal van a ser movimientos de abducción-aducción o los de inclinación o inflexión lateral. Los movimientos de giro o rotación van a estar realizándose alrededor de un eje longitudinal o vertical que atraviesa el plano horizontal o transversal. En el estudio osteocinemático también podemos analizar estos dos tipos de rotación, una rotación conjunta o una rotación adjunta. Hagamos una prueba experimental de movimiento con nuestro miembro superior, iniciando el movimiento y ubicándolo al costado del cuerpo, con la palma de la mano en contacto con el muslo y el pulgar hacia adelante. Si empezamos con un movimiento por el plano sagital, generando un movimiento de flexión hasta 180 grados, nos queda el miembro superior elevado por encima de la cabeza, la palma mirando hacia adentro, hacia el eje medio del cuerpo y el pulgar hacia atrás. Si continuamos este movimiento por el plano coronal hacia un movimiento de aducción, es decir, volviendo a la posición inicial, vamos a encontrar que apenas llegamos al contacto de la mano contra el muslo, la palma está ubicada mirando hacia afuera y el pulgar hacia atrás. ¿Qué es lo que pasó? Si hicimos un movimiento combinado de dos planos, del plano sagital y del plano frontal, ¿por qué se generó una rotación de todo el miembro de 180 grados? Es decir, el pulgar antes estaba mirando hacia adelante y luego estaba mirando hacia atrás. Porque se produjo un tipo de rotación inevitable, automática, sin gasto de energía, denominada rotación conjunta. Las rotaciones conjuntas se pueden definir en aquellas articulaciones que son eh, posibles movimientos sucesivos de dos planos diferentes, como el que hicimos, primero el sagital, después el frontal, o puede ser en el orden indistinto, en donde dos movimientos de planos sucesivos van a estar generando un tercer movimiento de giro o rotación involuntaria. Esta rotación automática, involuntaria y sin gasto de energía está causada por las influencias de las tensiones ligamentarias y de las formas de las superficies articulares. Si nosotros quisiéramos continuar el movimiento hacia el movimiento de flexión, vamos a encontrar que la articulación glenumeral ya no puede continuar elevando el brazo, con lo cual recién va a poder volver a su posición inicial con el pulgar hacia adelante con una rotación adjunta, voluntaria, activa y generada por una acción muscular alrededor de ese eje longitudinal. Si estamos estudiando la osteocinemática, es decir, observando el movimiento de los huesos en el espacio, entonces lo vamos a poder medir. Vamos a poder medir cantidad de movimiento desde el punto de vista de dos dimensiones. O la cantidad de ejes, es decir, la libertad de movimiento, alrededor de los cuales una articulación, una unidad biomecánica puede estar generando el movimiento. Ya lo hemos visto, esto relacionado con la morfología y puede estar clasificada en uni, bi o triaxial.
pero también podemos cuantificar el movimiento en rango de movimiento. En la jerga se le dice ROM por el término inglés Range of Motion, y estamos hablando en esto de la amplitud articular, es decir, cuántos grados desde la posición anatómica realizó un movimiento angular o un balanceo o un giro o cualquiera de estos movimientos osteocinemáticos. Para la valoración y la cuantificación tenemos lo que en general se utiliza en kinesiología, en rehabilitación, que es la goniometría. A través de la aplicación de una medición de ángulos podemos, con técnicas precisas, tratar de minimizar el sesgo que se encuentra interevaluador cuando estamos analizando la movilidad o los grados de movilidad de una articulación. Un test manual de movilidad que tiene mucha variación interevaluador, entonces sirve solamente como un testeo para un mismo profesional y de una manera mucho más amplia y subjetiva, es este test en donde se diferencia el rango normal de movilidad para esa articulación de acuerdo a la bibliografía y comparado con el otro miembro en el caso de articulaciones bilaterales propia de cada individuo, la hipomovilidad, que va a estar determinada por los grados 2, 1 y 0, hasta no tener nada de movilidad o observar una anquilosis, o la hipermovilidad, es decir, ir más allá del rango normal, sin dolor, con dolor, o una articulación totalmente inestable que estaría dado por los grados 4, 5 y 6 del test manual. El rango de movimiento, es decir, el ROM, la cantidad de grados de movilidad de cada articulación, va a estar variando de acuerdo a la edad, al sexo, a la actividad física, incluso a las características individuales, las laxitudes de los tejidos, etcétera. Pero vamos a encontrar algunos límites para cada articulación que tienen que ser normales. Por ejemplo, para determinado movimiento va a ser un límite la tensión cápsulo-ligamentaria. En otros casos, quien va a estar limitando el movimiento va a ser la tensión y la resistencia pasiva de todos los músculos y los tendones periarticulares, sobre todo los antagonistas al movimiento que estamos realizando. Hay otros movimientos que van a llegar hasta topes óseos. Hay otros que van a frenarse debido a máximo contacto de las superficies articulares, es decir, estos casos de autobloquearse, de mucha congruencia y mucha estabilidad. Hay otros movimientos que se van a limitar por la aproximación de las partes blandas de los segmentos vecinos o por el contacto directamente de los segmentos corporales eh, de segmentos vecinos. Cada uno de estos tipos de límites vamos a poder ir analizándolo en distintos movimientos de distintas unidades biomecánicas. Así que la propuesta de trabajo práctico va a ser ir buscando algún ejemplo de cada uno de ellos. La otra rama de la cinemática que se va a estudiar es la artrocinemática, es decir, también vamos a estar estudiando los movimientos sin importar las causas, como la cinemática, pero vamos a hacer un estudio de aquellos movimientos intrínsecos relativo entre las superficies articulares, lo que está sucediendo adentro de la articulación entre ambas superficies articulares. Y vamos a ver que los tipos de movimientos artrocinemáticos son diferentes que los que ya estuvimos viendo en la osteocinemática. Vamos a encontrar el movimiento de deslizar cuando un punto de una superficie se va a poner en contacto sucesivo con varios puntos de la superficie sobre la cual se enfrenta. En cambio, el rodar es un movimiento artrocinemático en donde cada punto de una superficie se va a poner en contacto sucesivo con los puntos correspondientes uno a uno de cada una de las superficies enfrentadas. La
Rotación o giro es un movimiento artrocinemático en donde si se amplía ese punto microscópico donde está girando el trompo, vamos a encontrar que muchos puntos de una superficie se ponen en contacto con uno solo de la otra alrededor de ese eje longitudinal o vertical. Vamos a tener que estudiar simultáneamente, mientras que sucede un movimiento osteocinemático, que es el desplazamiento del hueso en el espacio, que es lo que observamos, qué es lo que está sucediendo dentro de la articulación con los movimientos artrocinemáticos. Los movimientos artrocinemáticos, es decir, el rodar, el deslizar o la rotación, al ser movimientos relativos entre las superficies articulares que se enfrentan dentro de una articulación, va a tener que estar definiéndose en primera instancia cuál es el punto fijo y cuál es el punto móvil. Con lo cual, acá tenemos que volver a recordar la clasificación de los tipos de cadenas cinemáticas. Recordamos que en las cadenas cinemáticas abiertas o frenadas, el punto fijo es proximal y el punto móvil es distal, como en el caso del gráfico de la derecha, en donde se está realizando un movimiento de extensión de rodilla, donde la tibia es el segmento móvil y el fémur el fijo. En cambio, si estamos frente a un tipo de cadena cinemática cerrada, el punto fijo es distal, en este caso es el gráfico de la izquierda, donde el movimiento de extensión de rodilla se da en el fémur y el punto fijo es la tibia. ¿Por qué es importante definir en primera instancia cuál es el punto fijo y el punto móvil? Es decir, primero analizar qué tipo de cadena es, luego definir cuál es el segmento que se encuentra fijo y cuál es el móvil, porque para poder deducir cómo se están produciendo los movimientos artrocinemáticos, estos íntimos o intrínsecos de la articulación que no los podemos ver como movimientos en el espacio, vamos a tener que estar aplicando las reglas del movimiento artrocinemático, para lo cual hay que primero mencionar cuál es la superficie fija, si es cóncava o convexa, y cuál es la superficie móvil, si es cóncavo o convexa. Si estamos en el primer ejemplo, en una articulación denominada convexo-cóncava o convexa-cóncava, es que el punto fijo tiene una superficie convexa y el punto móvil una cavidad o una concavidad. Entonces, dentro de estos tipos de regla convexo-cóncava, la superficie cóncava va a estar realizando un movimiento de rodar y deslizar en el mismo sentido que el movimiento del segmento óseo móvil, el que nosotros estamos observando, que el movimiento osteocinemático. Por ejemplo, en la primera de las imágenes vemos que hay un rodar deslizar hacia la derecha porque el eje del movimiento osteocinemático está yendo hacia, en un movimiento de balanceo, hacia la derecha. En el gráfico inferior vamos a encontrar la regla en donde el punto fijo lo está determinando una superficie cóncava y el punto móvil lo está realizando una superficie convexa. Entonces, en las reglas cóncavo-convexas, el movimiento de rodar y deslizar se da diferente. Va a estar rodando en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático, el que estamos observando, pero va a deslizar en sentido contrario. La regla cóncava convexa entonces rueda en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático, pero desliza en sentido contrario. Cuando vemos el movimiento de giro o de rotación, en este no va a haber diferencia.
giro o rotación osteocinemático se va a acompañar con un giro o rotación artrocinemático, independientemente si es una articulación convexo-cóncava, como el primer ejemplo, o cóncavo-convexa, como en el segundo. Entonces el análisis cinemático va a estar comprendiendo varias miradas, va a estar comprendiendo la mirada osteocinemática, es decir, el movimiento del hueso del segmento móvil en el espacio, va a estar comprendiendo la artrocinemática, es decir, lo intrínseco del movimiento relativo entre las superficies articulares, y vamos a introducir un concepto que vamos a desarrollar en la unidad que viene, que son las deformaciones y el comportamiento del cartílago ante el movimiento intrínseco artrocinemático de rodar o de deslizar. El rodado va a generar compresiones sobre las distintas capas del cartílago articular, mientras que el deslizamiento va a estar produciendo una deformación de corte o de cizallamiento con cambios angulares en las fibras que constituyen estas capas de cartílago. Pero lo vamos a desarrollar un poco más en la unidad 6. ¿Para qué nos sirven todos estos conceptos? Y un poco aplicado también a la evaluación de la movilidad articular. No siempre los límites son los extrínsecos que estuvimos analizando en la osteocinemática. A veces el problema está en estos movimientos intrínsecos de rodar y deslizar. Aquellas articulaciones, unidades biomecánicas muy incongruentes van a tener posibilidad de rodar, van a tener espacio para hacer un rodado dentro de las superficies articulares, mientras que aquellas que son muy congruentes, muchos puntos de contacto se ponen en correspondencia con los que se enfrentan, va a haber más deslizamiento. Claramente las superficies articulares y las articulaciones de todo el cuerpo no son totalmente incongruentes, totalmente congruentes. En general se da un análisis mixto donde cuanto más convexidad tenga una superficie, mayor va a ser el rodado, y cuanto mayor es la concavidad, mayor va a ser el deslizamiento. Pero siempre va a haber un porcentaje un poco más de rodado o un poco más de deslizamiento, y van a estar ambas presentes en los movimientos artrocinemáticos. Así como en osteocinemática podíamos ver el desplazamiento del hueso en el espacio y medirlo por cantidad de movimiento, con grados o por ejes de libertad de movimiento, en la artrocinemática va a ser un análisis cualitativo, va a ser calidad de movimiento. Para la calidad de movimiento tenemos que definir dos conceptos: el Enfield o sensación terminal y el slack o juego articular. Para el Enfield necesitamos primero pedirle a la persona que realice en la articulación que vamos a evaluar un primer movimiento activo. Quiere decir que lo va a realizar con su propia fuerza y va a llegar a un primer límite, lo que se denomina un primer stop. Una vez que se llega con el movimiento activo al primer stop, una fuerza externa, en general el del kinesiólogo o el de otra persona, va a continuar ese movimiento en el mismo sentido que se había iniciado, y el movimiento va a ser pasivo hasta llegar a un segundo límite o un segundo stop. Entre el primer stop y el segundo stop vamos a percibir la respuesta del tejido denominado Enfield, denominado sensación terminal, y vamos a ver que hay un Enfield, una sensación terminal fisiológica para cada articulación. O, si esto no se está dando, podemos incluirlo dentro de los Enfield patológicos. Por otra parte, el slack o juego articular es una soltura mecánica que tiene que tener todas las articulaciones normales y que se puede evaluar con un movimiento en sentido de cizalleo de la articulación, con un movimiento
provocado por una fuerza externa, quiere decir que para el paciente, para la persona es un movimiento totalmente pasivo y requiere cierta soltura cápsulo-ligamentaria que permite el deslizamiento. Cuando no se encuentra ese slack o juego articular, lo primero que se pierde es el deslizamiento y vamos a tener una articulación hipomóvil. El Enfield, entonces, esa sensación terminal la vamos a percibir entre el primer stop activo y el segundo stop pasivo generado por una fuerza externa. Y aquellas articulaciones, unidades biomecánicas, en donde se perciba un Enfield elástico, blando, va a estar relacionado con el tope o choque de masas musculares que primero ante la acción muscular activa contactan porque están con más contracción y cuando se relajan y se genera el segundo stop con un movimiento pasivo, esa sensación elástica de compresión vuelve a su posición anterior cuando se retira la fuerza. Por eso se lo denomina Enfield elástico. En otros casos, cuando ese Enfield es un poquito más firme, plástico, nos está indicando que el tope es más ligamentario, con una tensión que va aumentando en el transcurso del rango articular y puede también relacionarse con retracciones o acortamientos tendinosos o faciales. Y por último, el Enfield duro es el que se da por un tope óseo, es decir, que entre el primero y el segundo stop hay muy pequeño rango y uno encuentra esa resistencia infranqueable que se la da el choque de alguna de las estructuras articulares o periarticulares. Para estudiar la cinemática articular tenemos que tener algunas convenciones como por ejemplo la posición cero, que se toma como 0 grado en cada una de las unidades biomecánicas. La convención es tomar como posición cero a la posición anatómica, neutra. Entonces es la posición de pie de la persona, con los pies juntos, con los brazos a los costados del cuerpo, las palmas de la mano hacia adelante, el pulgar hacia afuera, la vista al frente. Cada una de las articulaciones desde ese punto cero va a poder medirse en grados de acuerdo a los movimientos según los planos y de acuerdo al sistema de referencia. Pero también tenemos otro tipo de posiciones que son más de análisis funcional, que es lo que nos está mostrando las características articulares. Por un lado tenemos las posiciones de reposo, denominada loose back position. La característica de la posición de reposo es aquella en donde las estructuras articulares tienen máxima relajación cápsulo-ligamentosa, puede albergar el mayor volumen interno del líquido sinovial, las superficies articulares se encuentran con el menor contacto posible y hay mayor juego articular. Esta posición de reposo es la que las personas adoptan intuitivamente y espontáneamente frente a un traumatismo, una inflamación o un dolor. La articulación en posición de reposo entonces no se encuentra tensa, cargada ni sobrecargada con fuerzas externas. En cambio, la posición de bloqueo, denominada close back position, es aquella en donde se encuentra máxima tensión cápsulo-ligamentaria, la articulación está como exprimida, es decir, tienen menor volumen interno de líquido sinovial con un máximo contacto de superficies articulares, casi sin permitir el juego articular o el slack y con mínimo deslizamiento. En el bloqueo, todas las estructuras ya están absorbiendo la máxima energía que pueden y pueden estar llegando a la máxima carga. Un poco más de fuerza que se aplique en una posición de bloqueo puede lesionar alguna o más de una de las estructuras articulares. Para terminar este análisis,
se brinda un cuadro que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año, cada vez que lleguemos a una de estos grandes núcleos articulares, de grandes unidades biomecánicas, vamos a estar estudiándolos en detalle, pero ahora podemos ver cuáles son las posiciones de bloqueo o close back y las de reposo o de loose back para los grandes núcleos articulares de hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo, las torsianas y las de la columna vertebral.